diga, bueno, como se diga eso, segunda parte. Colombia. Esa es la segunda En esta parte. ocasión, veremos los dos últimos niveles, con las historias y sucesos más turbios y bizarros que la historia de Colombia ha tenido. Sin nada más por decir, comencemos. Nivel 3. Adolfo Hitler estuvo en Colombia, en Tunja. Una fotografía revelada por la CIA en el año 2017 causó un gran revuelo internacional, y es que, claro, Venga, ese man no es un alemán, o era un se alemán. trataba de cualquier fotografía, así aparte de nada más y nada menos que un archivo desclasificado en el que se reunían documentos y fotografías que demostrarían la presencia del dictador nazi Adolfo Hitler en Colombia, más específicamente Alemania, ese man venía por ahí de Alemania, y de sirvió Europa. como motor para que expertos se dividieran entre creyentes de esa nueva revelación y aquellos aferrados a lo que la historia oficial ha sostenido durante años, que el dictador se suicidó en su búnker en Berlín, aquel 2 de mayo de 1945, y otras versiones que dicen que Hitler escapó a Argentina. Restaurante caníbal en el centro de Bogotá, L'Angolo di. Sin lugar a duda, Bogotá es de esas ciudades que parece guardar más secretos que revelar verdades. Y uno de esos involucra directamente a uno de los restaurantes más famosos en la ciudad durante los años 80, L'Angolo di, visitado por la crema y nata de la capital. El canal de YouTube, El Señor de los Tops, se encargó de contar esta historia con detalles y testimonios de uno de los empleados del restaurante. Su dueño y chef Gigi Ferruccio, conocido como Gigi, llegó a Colombia en medio de la guerra por el narcotráfico y abrió su famoso restaurante en La Calera. Con el paso de los meses, el lugar se popularizó tanto que nadie podía dejar de ir para probar la magnífica y tierna carne que allí se cocinaba. Según cuentan, la carne solo la cocinaba Gigi, pues no dejaba que ninguno de sus empleados se acercara y la manipulara. Incluso, él era el encargado de recibir los pedidos y de llevarla a su restaurante para cocinarla. Tal era la fama que tenía su carne, que todas las personas de la ciudad querían conocer el secreto sin pensar que alrededor de estos platos se podría esconder una macabra verdad. Muchos le preguntaban cuál era la receta, qué ingredientes usaba y de qué animal provenía. Nadie, ni sus comensales ni sus empleados lo sabían. Hasta que un día dijo que era su hermana la que le mandaba la carne desde Italia, sin tener esta historia mucho sustento. Sin embargo, todo cambió a partir del 6 de noviembre de 1985, el día de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. Muertos y desaparecidos, Gigi se conecta con esta tragedia porque se cuenta que lo dejaron entrar a Palacio y ayudar en lo que se necesitara, sacar los cadáveres y trasladarlos, pero nunca se supo a dónde los llevó. Tiempo después de indagar y hablar con empleados, ¡Bárbaro! dijo que jamás le había enviado carne a Gigi porque era vegetariana. Después de esta tragedia, los comentarios sobre la procedencia de la carne de su restaurante no faltaron, pues muchos aseguraban que era de humano. Gigi desapareció. ¡Bárbaro, gallo! Nunca más se supo qué fue de él. Claro, esa era la orden que teníamos, dejarlo entrar y colaborarle en lo que necesitaba. Claro, yo. El gringo subió y nos pidió la colaboración de empezar a seleccionar los cuerpos más grandes y gordos para empacarlo en la camioneta. ¿Y cuántos echaron en esa camioneta? Uy, eso echaron como 10 o 15. Esa camioneta quedó full. ¿Y usted está seguro que era él? Sí, sí, claro. Las características coincidían perfectamente. Era alto, acuerpado, con gafas oscuras, apariencia de mafioso. Problema cuando ese tiempo desapareció mucha gente aquí, pero esto era así, llenito, llenito. Todo este sector era así, la fosa llena de cadáveres. Ahora pasa de ahí la lleva. ¿Tú no dices el mal? Sacrificios humanos en el cartucho. En el cartucho confluyeron los peores dramas humanos. Cientos de personas fueron asesinadas en ese lugar, es difícil que las autoridades sepan cuántas fueron, y niños, mujeres y ancianos vivieron atrapados por la desesperanza y el olvido, víctimas del consumo de droga, de violaciones y de dolor. Durante esos años, todos con nuestra indiferencia terminamos por contribuir con esa tragedia.
Las entidades del Estado prácticamente abandonaron a su suerte a los habitantes y transeúntes del Cartucho. Se cree que allí mismo, en el Cartucho y el Bronx, se hicieron más de 400 sacrificios humanos por parte de chamanes, habitantes de calle y brujería. Accidente en el Sisi Aquapark. Ha habido 2 fallecimientos en este famoso parque acuático en Bogotá. El primero de ellos sucedió en el año 2007. Jenny Carolina murió al saltar de un tobogán. Cuando salió del agua se desvaneció y murió casi al instante. Y el más reciente, el de un hombre que murió de forma misteriosa en una de las piscinas. Después de ese acontecimiento, Sisi Aquapark nunca ha vuelto a abrir sus puertas al público. Kip Pambele, de héroe nacional a caer en el olvido. Antonio Cervantes nació en San Basilio de Palenque el 23 de diciembre de San Basilio de Palenque. 1975. Al poco tiempo se trasladó a Cartagena, donde tras lidiar con la pobreza, trabajando como lustrabotas y vendiendo pescado, dio sus primeros pasos en el mundo del boxeo. Tras un paso por Venezuela donde moldeó su estilo bajo la batuta del entrenador Melquíades Tabaquito Sanz, Pambele se trasladó en 1970 a Los Ángeles, Estados Unidos, donde comenzó a destacar en la categoría Welter Junior hasta el punto de convertirse en aspirante al título por la Asociación Mundial de Boxeo. En 1971 tuvo su primera oportunidad por el título contra el argentino Nicolini Loche, pero perdió por decisión unánime. Un año después tendría una nueva oportunidad. Esta vez, el 28 de octubre de 1972, inscribió su nombre en la historia del boxeo colombiano al convertirse en el primer campeón mundial colombiano. A lo largo de su carrera, Cervantes tuvo 21 combates de título mundial, de los cuales 18 corresponden a defensas de su cinturón. Semejante trayectoria le permitió ganarse un lugar en el Salón de la Fama del Boxeo, al cual entró en 1998, pero empezó su decadencia, y de tocar el cielo con los puños y ser considerado el mejor deportista colombiano de todos los tiempos, cayó y se sumió en un mundo de adicciones, alcohol y drogas. Hoy en día vive en la pobreza y casi nadie sabe de él. El monstruo de... Pues él todavía está vivo. Pedro Alonso López fue un El monstruo de Andes. el segundo con más casos registrados, convirtiéndose en el más sanguinario de América. Su apodo era el monstruo de los Andes, o el loco de los Andes. No se puede establecer con certeza el número de asesinatos, ya que buena parte de los cuerpos no aparecieron, y los actos violentos se llevaron a cabo en regiones aisladas, motivo por el cual no se cuenta con cifras fiables. Sin embargo, en su confesión a los investigadores, reconoció haber asesinado a por lo menos 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú. Y ayudó a ubicar un campo en Ambato, Ecuador, donde se hallaron 53 cuerpos, y 4 más en otros lugares, aunque en otros puntos señalados por él mismo no se hallaron restos humanos. Si se da crédito a su versión, Pedro Alonso López es el asesino en serie masculino que más asesinatos ha cometido. La tragedia de Armero. La tragedia de Armero ocurrió en Colombia en 1985, cuando el volcán Nevado del Ruiz entró en erupción y provocó una avalancha de lodo y ceniza que arrasó el pueblo de Armero y varias localidades cercanas. La erupción y la avalancha resultaron en más de 23,000 muertes. Entre las víctimas se encontraba una niña llamada Omaira Sánchez, quien quedó atrapada en el lodo. Esa muerte a mí sí me dolió. Cuando yo estaba viendo esa historia, me estaba viendo la historia de Armero, yo vi esa historia y para mí esa historia me hizo llorar. A mí esa historia me hizo llorar, sinceramente. ¿Para qué? Pero me hizo llorar. Por salvarla, pero no pudieron liberarla a tiempo y ella falleció. Las imágenes de Omaira, que se convirtió en un símbolo de la tragedia, fueron capturadas por los medios de comunicación y dieron la vuelta al mundo. La tragedia de Armero fue un desastre natural que se convirtió en un símbolo de la falta de preparación y respuesta de las autoridades colombianas ante este tipo de emergencias. Desde entonces, ha habido un esfuerzo por mejorar los sistemas de alerta temprana y la gestión de desastres en Colombia. Omaira Sánchez se convirtió en un símbolo de la tragedia y su historia ha sido objeto de numerosos homenajes y reconocimientos. Yo la primera vez que vi esa historia, a mí se me salieron las lágrimas, weón. No sé por qué, pero se me salieron las lágrimas.
Y dicen que eso fue como a las 3 de la mañana. Imagínense. Ay, voy a querer unas palabras. ¿Puedo? Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho. Mi papi, mi hermano. Y yo, adiós, madre. Y apenas tengo 13 años. Para morir no puedo. No es justo. Ya agarró allá, no, ninguna de esas piernas, ninguna. Es que ella está, mire, ella está así, vea. Ya la pared le cayó, esos son los pies de ella, ¿sí? Y la pared le cayó así, y por debajo está un cadáver de la tía, del cadáver. ¡Ah! Huevón. Garavito. Luis Alfredo Ay, Garavito, esa marica murió hace poco. y el No segundo murió el mes pasado, murió. Operando a El Monstruo de los Andes, a mediados del mes de agosto de 2003, admitió haber asesinado a otras 28 personas, 23 niños y 5 adultos. Entre estos últimos, se encuentra un limpiabotas. Con esto, la cifra de crímenes sería de 200 personas. Sin embargo, se cree que Garavito pudo asesinar a 300 personas o más, entre niños y adultos. Además de cometer asesinatos en Colombia, admitió haberlo hecho en el exterior, más específicamente en Ecuador y Venezuela. Garavito es el segundo homicida en serie del mundo. En 2001, fue sentenciado a 1853 años y 9 días de cárcel, la condena más alta de la que se tenga registro en Colombia, aunque posteriormente fue conmutada a 40 años, por su colaboración en la identificación de otros asesinos seriales y buen comportamiento. Joder, marica ya murió. Falsos positivos. Los falsos positivos. Uno de los episodios más oscuros de la historia de las Fuerzas Armadas de Colombia se reveló e incrementó exponencialmente, mientras el ahora senador era presidente de la República Álvaro Uribe Vélez. Los llamados falsos positivos. Ejecuciones extrajudiciales en las que soldados mataban campesinos o desplazados y los hacían pasar por guerrilleros caídos en combate para recibir premios y ascensos de parte de sus superiores. A la fecha se han Vea, yo no soy el único que digo esto. Yo no soy el único que digo esto. Y digo que Uribe es un paraco. Uribe es un paraco. Lo digo yo, Uribe es un paraco. Y el que se me venga encima lo parto. Ya le estoy diciendo, Uribe es un paraco. Paraco de paracos. Y él sí dio la orden. Él dio la orden. Para que asesinaran a campesinos de bien. Solo para ganarse al pueblo colombiano de mentiras. Porque eso es lo que hizo en Tarazá, en Caucasia, por allá en el Bajo Cauca. Eso fue pura mentira. Lo llenó de puro falso positivo. Le hacían creer al pueblo colombiano que era puro guerrilleros, que estaban dando la batalla. Pero eso era pura mentira. denunciado más de 6.402 de estos asesinatos. Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria, nacido en Río Negro, tierras antioqueñas, fue el criminal más importante de todo el mundo. ¿Pero dónde? Río Negro, Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria, nacido en Río Negro, tierras antioqueñas, fue el criminal más importante de todo el mundo, narcotraficante colombiano. A la violencia endémica que la sociedad colombiana venía padeciendo con los enfrentamientos entre las diversas guerrillas revolucionarias y el ejército y los grupos paramilitares, hubo que sumar, desde la década de 1980, el espectacular auge de los cárteles del narcotráfico. Él ahorita como el 3 o el 3 por ahí cumplió 30 años de muerto. Que él lideraba, organizaciones criminales centradas en el tráfico de drogas, que amasaron desorbitadas fortunas y que, en su afán hegemónico, llegaron a desatar la guerra contra el mismo Estado. El jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar, fue la figura icónica de este periodo. Pablo Escobar mandó a matar a más 700 policías en toda Colombia, patrocinó la toma del Palacio de Justicia en 1980. Decían que Pablo era revolucionario, comunista.
Pero, o sea, decían eso, pero él no era comunista, pero sí apoyaba. O sea, es como yo decir, yo no soy fan de un stream famoso, de Ibai, pero sí veo su contenido y pues para saber el qué hace, ¿me hago entender? Entonces, Paulo no era comunista, apoyaba la causa porque a él le convenía, o sea, a él le convenía que apoyar la causa para que pudiera, para poderle dar el golpe al gobierno. ¿Sí me hago entender? O sea, Paulo apoyaba porque le beneficiaba a él para dar el golpe al gobierno. Y aquí entre nos, para mí, Paulo Escobar se hizo arrollar el gobierno. Lo hizo arrollar, yo sé por qué se lo digo. 85, hay teorías que dicen que Pablo fue el hombre más rico del mundo en algún momento, gastaba millones de dólares solo en ligas para almacenar el dinero, líder del cartel de Medellín y de los extraditables, contra lo que cabría esperar de un capo dedicado a actividades ilícitas. Escobar rehusó permanecer en el anonimato y, arrogándose el papel de hombre del... Y por ahí dicen también que a Pablo Escobar lo mató fue la política, porque él se metió a la política, pero con los amigos que se metió, lo traicionaron y chuki, por eso fue que él cayó. El pueblo financió planes de desarrollo para los suburbios de Medellín. Así, levantó un barrio para desheredados llamado Medellín sin tugurios o el barrio de Pablo Escobar, un conjunto de 780 viviendas unifamiliares que construyó con destino a la gente necesitada. Ella le permitió obtener los votos que le convirtieron en teniente de alcalde del Ayuntamiento de Medellín, finalmente el 2 de diciembre de 1993, cuando acababa de cumplir 44 años, fue abatido a tiros por 15 policías del bloque de búsqueda, grupo especialmente constituido para su captura, en el tejado de su casa del barrio de América, en Medellín. Tras ser localizado al hacer unas llamadas a su familia, se cerraba así uno de los episodios más significativos de la historia colombiana de la segunda mitad del siglo XX. La caída de Pablo Escobar conllevó el desmantelamiento de toda su organización, pero fue aprovechada por el Cártel de Cali, más moderno, discreto e influyente en círculos políticos y financieros del país, para hacerse con el control del narcotráfico en Colombia. Zona del Palacio